Buenas tardes, soy su docente Julia España del área de Ciencias Políticas y Económicas de la institución LPQ. El tema que vamos a ver en este periodo es el tema de control económico y control político. Como saben, estamos en una institución en la que estamos articulando la escuela, la universidad y la empresa, lo que quiere decir que los temas que vamos a ver los vamos a contextualizar a nuestra realidad social. ¿Por qué y para qué? Para que nuestros alumnos, al terminar sus estudios de básica media, salgan a una realidad social más entendida, más entendible, que ustedes sepan cuál es el contexto en el que habitan tanto social, política y económicamente. Que conozcan cuál es el entorno laboral que habita en su sector, en el que ustedes conviven, cuáles son los empleos que se están necesitando, cuáles son las carreras tecnológicas, universitarias, técnicas, que cumplen su proyecto de vida, pero que también tienen salida en nuestro entorno laboral actual y futuro. Por lo tanto, la institución LPQ está contextualizando nuestro entorno social con la institución. Por lo tanto, nuestro tema control económico y control político va a tener dos temas. Primero vamos a ver la temática del área y segundo, al mismo tiempo, vamos a contextualizarla con nuestra realidad, tanto local como nacional e internacional. ¿Listo? En Colombia, ¿qué son el tema control económico y control político? Bueno, en Colombia el poder se divide en tres ramas: la legislativa, la judicial y la ejecutiva, como saben. Estas tres ramas se rigen por la Constitución política y como tal tienen que tener unos organismos de control que la regulen, ¿sí? Entonces, de eso trata este tema, el control económico y control político. Por un lado, vamos a ver tres subtemas de este gran tema. El primero, ¿cuáles son los entes de control? ¿Sí? El segundo tema, el presupuesto general del Estado. Y el tercer tema, el control político y económico de los medios de comunicación. En el primer tema vamos a ver cuáles son los entes de control. Estos son la Contraloría, que realiza todo el control fiscal de los recursos de la nación, la Procuraduría, que investiga y sanciona a los funcionarios públicos, la Defensoría del Pueblo, que promueve y defiende los derechos humanos, la Personería Municipal, que investiga también y vigila tanto a los alcaldes como a los entes descentralizados. Entonces tenemos estos cuatro entes de control: Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tema? El tema se divide en dos clases. En la primera clase vamos a hacer exposiciones. El día de hoy empezamos haciendo esta introducción al área, a los temas. Entonces, las dos siguientes sesiones vamos a hacer exposiciones. Vamos a dividir el grupo en mini grupos de 5 personas cada uno. Y a cada minigrupo le va a tocar exponer sobre uno de los entes de control que se les va a dar. Ahorita que terminemos esta introducción, nos vamos a reunir en grupitos y a cada uno le voy a dar el material para que estudien sobre el ente de control que le corresponda. ¿Qué van a hacer con este ente de control que le corresponde y con el documento guía que les voy a dar? Van a hacer un trabajo en grupo y una exposición. La exposición va a durar máximo 20 minutos, en el que debe participar, hablar activamente todos los miembros del grupo. ¿Sí? En la exposición van a hablar sobre un poco de la historia del ente territorial, cuál es la cabeza que lo rige, quién está en este momento como personero, por ejemplo, como la cabeza que lo rige, cuál es la finalidad de ese ente de control, ¿sí? Y cuál es el impacto social, económico y político que rige aquí en Colombia. Y por último, que es lo más importante, cuál es el punto de vista del grupo en consenso, cuál es el punto de vista sobre ese ente de control. Puede ser una observación, puede ser un punto de vista positivo, puede ser un punto de vista negativo, lo que ustedes deseen desde el punto de vista de la temática que están tratando. ¿Listo? Al finalizar en la segunda clase voy a hacer una exposición entornando todos estos temas, todas las exposiciones que hagan ustedes, voy a hacer como un resumen y vamos a hacer un taller individual. ¿Sí? Ok, el segundo tema es el presupuesto general del Estado, el cual también está en dos clases. El presupuesto general del Estado es un proyecto de ley, ¿sí?,
que sanciona el presidente con su segundo en este tema, que es el ministro de Hacienda. ¿Sí? El presupuesto general del Estado y el proyecto de ley se basa en la Constitución política y como tal tiene unos lineamientos que debe seguir. Esto es lo que vamos a ver en este tema. ¿Sí? ¿Cuáles son las rentas, los gastos, las apropiaciones y la política fiscal que encierra? Cada uno de los gobiernos, dependiendo del poder ejecutivo que se encuentre en ese año, tiene unos lineamientos diferentes. Vamos a ver cómo funciona esto, cómo se hace, cuáles son las apropiaciones, a qué da lugar, para qué se utiliza el dinero del Estado, el dinero de todos los colombianos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a hacer en la primera clase vamos a hacer unas lecturas críticas que yo voy a dejarles en el casillero. Ya está todo el material de la clase, ya está en el casillero. Vamos a dejar unas lecturas críticas. En el final de la clase, la lectura la vamos a hacer en clase, ¿sí? Pero ustedes tienen que haberla leído anteriormente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer al final de la clase unos comentarios de esas lecturas. Muy abierto, va a ser un tema muy abierto, muy de qué opinan cada uno de ustedes sobre el presupuesto general del Estado. En la segunda clase vamos a hacer un cuestionario, ¿sí? Al final de la primera clase vamos a hacer, como siempre, un resumen del tema expuesto, y con eso y las lecturas que se les programen, vamos a hacer en la segunda clase un cuestionario. Un cuestionario de preguntas cerradas, puede ser de opción múltiple, de falso verdadero, etcétera, ¿sí? En el que ustedes en esa segunda clase van a desarrollar. Con eso finalizamos el tema 2. El tema 3 también tiene dos clases. El tema 3 es el control político y económico de los medios de comunicación. Este tema lo vamos a hacer un poco más didáctico, ¿sí? En la primera clase voy a exponer yo sobre el control político y económico de los medios de comunicación, ¿sí? Vamos a dejar unos textos para que los lean y sobre eso voy a dar toda la clase magistral. Voy a dejar también un tema de consulta, que es el paro docente, uno de los temas de actualidad, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer con ese tema, el paro docente? La segunda clase de control político y económico de los medios de comunicación, ustedes van a tomar un medio de comunicación que hable sobre él y lo van a traer a la clase, lo van a traer leído o escuchado, como ustedes deseen, es decir, van a ver una noticia en un medio escrito, o en un medio de televisión, o en la radio, o en un blog, etcétera, y van a traerlo a la clase. Ojo, que primero tienen que haberlo entendido muy bien, con las lecturas críticas que hayamos hecho en la clase anterior. Y segundo, tienen que traer la fuente para respetar ese documento que ha hecho otra persona. Tienen que decir qué periódico o qué programa de televisión lo expuso, cuál fue el periodista que lo leyó o que dio la nota y en qué horario, ¿sí? Cuál fue la emisión, ¿sí? Si es un periódico, si es una nota de periódico que traen, pues traen toda la información acá de cuál es el periodista que lo trajo. Exacto. ¿Qué vamos a hacer con este tema? Vamos a hacer una mesa redonda. Vamos a hacer un análisis profundo del tema del paro docente, de cómo los medios de comunicación manipulan la información o cómo la utilizan para informar de verdad, ¿sí? Si hay información o desinformación, ¿sí? Vamos a hacer una mesa redonda rica en conocimiento con lo que ustedes traigan y con lo que ya sé que he aprendido en la clase anterior. Al final de esta clase se hará, como siempre, un resumen tanto de los temas expuestos como de toda la contextualización social que hemos hecho del tema. Y al final vamos a hacer un cuestionario de preguntas abiertas, nada de cuaderno, nada de anotar, ni de hojitas. Unas preguntas abiertas en el que ustedes, desde su punto de vista, desde su contextualización, que es nuestro sentir pedagógico, van a decir qué opinan de las preguntas que vamos a hacer, del tema, y qué opinan, por ejemplo, del gobierno, del paro, de los docentes, de lo que ellos solicitan, la postura de los padres de familia, etcétera. ¿Listo? Entonces esos son los 3 temas que vamos a ver. Como ven, son 6 clases. Nos faltarían 2 clases más. En la 7ª clase hay un examen final que vamos a ver una parte de preguntas cerradas y otra parte, como siempre, de contextualización social. En la parte de preguntas vamos a ver, por ejemplo, voy a preguntar qué es, por ejemplo, el presupuesto general, o qué es la Contraloría, o qué función tiene la política fiscal en nuestra estructura social. En la segunda parte voy a traer un tema relacionado con lo que hemos visto.
y en base a eso van a ustedes a utilizar todas las herramientas pedagógicas que hemos utilizado en clase para desarrollar el tema. Puede ser una lectura y ustedes dan su punto de vista, puede ser un mapa conceptual que tengan que hacer sobre la lectura, etcétera. Pero ojo que tienen que utilizar todos los elementos que hayamos visto en clase. Por ejemplo, si el tema de la lectura que yo les dejé en el examen final, en la segunda parte sobre presupuesto general del Estado, ustedes tienen que hablar sobre si lo que les estoy dando es una apropiación, es un gasto, ¿sí? Sobre qué función hace en la política fiscal, si es un gobierno progresista o fiscalista, etcétera. Es decir, es una parte más contextual, pero ojo que tienen que tener una base pedagógica, una base de conocimiento. Cada uno de los temas más el examen final tienen un 25%. ¿Qué quiere decir? Entes de control tiene 25%, presupuesto general del Estado 25%, medios de comunicación 25% y examen final 25%, para un total de 100% de la nota, que es la cuarta clase, ¿sí? Yo pondré en la página web el resultado y en la sexta clase serán las recuperaciones o los análisis de cada uno de ustedes para ver cómo se mejoran las notas. De pronto serán con un examen o con un trabajo escrito, no sé, vamos a ver cómo hacemos la recuperación, que esperemos que ninguno la haga, que todos